Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Justo después de terminar el resumen de los dos vídeos de Stone Riders que voy a comentar a continuación, ya sabéis este guión en el cual me baso para resumiros la información, me meto en Twitter y me encuentro esta noticia que habla de que Kash Patel, el director del FBI actual, ha soltado una bomba. Esas declaraciones afirma que ha encontrado una habitación secreta en el FBI que contenía, fijaos qué chorrada, hay que decir, 2 millones de páginas en una bolsa de basura, registros de esas 2 millones de páginas. Es una cosa muy loca porque en todo caso estaría pues en la nube o en un disco duro, que se habían ocultado desde la época de Obama y de Biden relacionadas con el Russiagate, Jack Smith, las elecciones, es decir, el robo electoral y toda la corrupción judicial utilizada por Obama para socavar los gobiernos de Donald Trump, en lo que conocemos el Russiagate. Y el director del FBI, Kash Patel, acaba las declaraciones diciendo que lo que no contaban es que Trump iba a ganar. Bueno, esta información va a tener mucha explicación, va a convertirse en algo bastante diferente y muy interesante cuando oigáis las declaraciones de Stone Rider, que están enmarcadas en uno de esos vídeos que para mí es de los más importantes, sobre todo para los europeos. Os va a gustar mucho lo que cuenta, pero ya os aviso que no es una información sencilla. Incluso a mí, pues como en otras ocasiones, tengo que vérmelo varias veces para comprender en su totalidad estas jugadas un poco maquiavélicas del poder, pero maquiavélicas hechas por los buenos. Se van a mezclar bastantes cosas, tiene que ver mucho con Europa, con la guerra en Irán, con el FBI, con el petróleo, y todo empieza con un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el petróleo, que no ha salido en los periódicos, que sucedió justo antes del comienzo de la guerra en Irán. Mediante ese acuerdo, al que se llegó en una reunión secreta entre Putin y Trump en Alaska, se permite a Rusia venderle petróleo a la India, levantando el embargo durante un mes nada más, de manera que se puedan estabilizar los mercados de petróleo. Está hablando de Estados Unidos, pero yo creo que más bien está hablando de todo el mundo. O sea que ya antes de comenzar la guerra de Irán, ya sabía lo que iba a pasar con el petróleo y por eso, si os habéis fijado, al final, pues ha vuelto a su precio más o menos normal. Está un poco más caro, pero tampoco mucho más. Hay alguna noticia que sí que ha reflejado parte de esta información y tiene que ver con una empresa llamada Arctic LNG, cuyos barcos petroleros, que se estiman entre 1.300 y 1.400, se estacionaron en el Océano Ártico, es decir, en los alrededores del Océano Ártico, acumulando un petróleo allí que, como veréis, pues forma parte de este acuerdo. Un acuerdo para estabilizar el precio del petróleo y, como digo, que tenía a India como su aliado, como el intermediario. En ese acuerdo se utilizaba el envío petrolero durante un mes a India para estabilizar, digamos, el suministro en el mundo. Después vuelve a hablar de algo que he hablado muchísimas veces, de la importancia de Alaska en toda esta tecnología del Golden Dawn, cómo Trump lo capturó. Evidentemente tiene que ver con esa reunión entre Putin y Trump que sucedió en Alaska. Esa parte evidentemente no la podemos saltar porque a estas alturas, si alguno no se ha enterado, es que es como para suspenderle, porque lo he repetido muchísimas veces. Así que nos vamos a el acuerdo del cual se habla en el minuto 8 y que finalmente implica a Europa. De momento habéis visto que hay un acuerdo secreto entre Estados Unidos y Rusia
que a través de la India como intermediario va a surtir a los mercados de petróleo cuando aparentemente se bloquea todo por la guerra de Irán. Imaginaos cómo sabían lo que iba a suceder. Y yo creo que está hablando de Alaska y del Golden Dawn, pues precisamente porque aludiendo a que, bueno, pues tienen conocimiento del futuro, de lo que iba a suceder. Algo de este acuerdo sí ha aparecido porque la cosa se complica. El acuerdo finalmente es un acuerdo bajo mano de suministro de petróleo y gas, se supone, por parte de Rusia a la Unión Europea. Ojo, que técnicamente estamos en guerra con Rusia, la Unión Europea, eso se supone, pero ya sabéis que la política está para saltarse precisamente lo que se dice. Y aparentemente hay un acuerdo, que ahora vais a ver la cantidad de la que se habla, con esta compañía LNG para bordear ese bloqueo, que se contabiliza 3 billones. Cuando hablan de 3 billones son 3.000 millones, pero a continuación va a decir, aquí estáis viendo, EU se está refiriendo a la Unión Europea, ¿vale? O sea, estamos hablando de un acuerdo secreto entre Rusia y la Unión Europea para suministrar gas, en este caso es gas, no es petróleo, eso es el LNG, gas licuado, pero en realidad dice que las cifras son 100.000 millones. O sea, en inglés serían 100 billones. Aquí estáis viendo $100 billion, en contabilidad europea son 100.000 millones, y que todo esto se está haciendo a escondidas, en secreto, evidentemente, porque contradice la narrativa oficial, a través del Bank of International Settlements de Suiza, de Basilea, a través de cuentas del Fondo Monetario Internacional y otros actores. ¿Cuáles son esos actores? Bueno, dice que de momento ya se han hecho diferentes pagos de diferentes maneras. Dice que se pueden cifrar en 34 billones de los suyos, es decir, 34.000 millones. Insisto, la Unión Europea comprándole gas, en este caso, a Rusia en contra de lo que están contando a la gente. Y esto se está haciendo nada más y nada menos que a través de BlackRock. Aquí lo vais a ver. BlackRock le está mandando un montón de dinero a oligarcas rusos a través de Europa. Y ahora dice que esos oligarcas rusos son leales a las operaciones patriotas, es decir, los sombreros blancos de Rusia. Y allí seguidamente va a hablar de Kirill Dmitriev, es decir, que ese hombre está metido en esta pomada como está en casi todas, siempre le está citando. Y que están moviendo los hilos en diferentes países europeos como el Reino Unido. Atención a estas informaciones porque luego va a haber un salto de calidad y de cualidad que nos va a llevar a una cosa muy bonita. No puedo decir todos los países que están involucrados en esta compra. Dice, para no meterse en problemas. Y básicamente lo que acaba diciendo es que cuando Trump, antes de que Trump vaya a romper estas operaciones terroristas para controlar el precio del petróleo, que básicamente es para lo que servía Irán, como ya sabéis desde hace bastante tiempo, le deja a Putin la partida hecha para ser el suministrador de petróleo en diferentes regiones del mundo. Y por eso sucedió esa reunión con Putin en Alaska, en la que acuerdan que van a evitar el bloqueo con unas grandes cantidades de oil, bueno, petróleo, gas, que van a estar depositadas o esperando suministrarse desde el Ártico, el océano Ártico. Así que solo se podía comerciar con ese petróleo que estaba en los mares ya.
Vuelve luego a hablar de Dmitriev, este Kirill Dmitriev, que es enviado especial de Putin, donde ha estado en Pakistán intentando generar la paz entre Estados Unidos e Irán, y vuelve a reforzar que lo que está ofreciendo a los iraníes es entrar en un nuevo sistema bancario, que básicamente sería el QFS, en donde estarían otros países del entorno de Oriente Medio. Y después lanza una de las grandes bombas que tiene este vídeo, que es cuando comenta que actualmente en la Guardia Revolucionaria iraní se están produciendo disputas internas, como por otra parte es lógico, porque hay un vacío de poder, pues evidentemente los señores de la guerra, los diferentes caciques, podemos decir, de la Guardia Revolucionaria en las diferentes provincias, han empezado a luchar entre ellos para ver quién va a ser el nuevo presidente o, bueno, pues la persona fuerte, el hombre fuerte de Irán que comande esa transición hacia un nuevo régimen. Y aquí nos habla de algo de manera no muy clara, porque por una parte dice que ha habido un golpe, aquí estáis viendo en la infraestructura financiera que va a venir en Irán, y la parte fuerte de la historia es que, según diferentes reportes de agencias de inteligencia, ha habido un golpe de Estado, ha habido un general que ha intentado tomar el control y que hubo hace una semana y media algo así parecido a un golpe. O sea, una lucha por el poder debido al vacío de poder en Irán, como he dicho, que todo esto es complicado, y viene a decir que hay un líder que parece que se está imponiendo. Pero bueno, ni él mismo tiene claro si este hombre va a ser el que finalmente se haga con el poder. Así que vamos a dejarlo ahí. Después habla otra vez de Trump actuando contra la Casa de Londres. La Casa de Londres, House of London, se refiere a la City londinense. Y bueno, pues viene a decir que la última visita del rey Carlos a Estados Unidos, a Washington, ha sido un poco como enviado del Deep State, como una marioneta del Deep State, para ver si podían controlar un poco las operaciones de los sombreros blancos que se van a llevar a cabo y que tienen mucho que ver con el que fue jefe del FBI en la época del primer mandato de Donald Trump, Chris Wray, del cual los buenos investigadores, los que llevéis tiempo en esto, sabéis que pues hay informaciones muy contradictorias. Yo, sinceramente, he pasado por diferentes fases, que si era un traidor, que si era un doble agente, que si era un triple agente, volviendo a que era un traidor, porque finalmente traicionó a Donald Trump. Pero en este vídeo os vais a enterar de la realidad. Comenta otra vez los tribunales secretos que se están llevando a cabo en Washington, D.C., recuerda que el general Flynn ya lo dejó caer, así haciéndose como el tonto, y aquí, amigos, sobre todo mis amigos españoles y también algunos franceses, italianos, que me podáis seguir, incluso el Reino Unido, bueno, sí, también del Reino Unido, empieza lo gordo. Aquí está hablando de los tribunales militares. No, tengo que tirar un poquito más para adelante. Aquí más bien están pasando muchas cosas y no es para Occidente. Hay un pánico masivo. Cuando llegó el príncipe Carlos, es el rey Carlos, que estuvo en la base aérea de Andrews. Y por detrás de los escenarios, tribunales, el rey Carlos ha tenido que testificar. Y estos son grandes movimientos, así que, tíos, sabed que hay un gran acuerdo alrededor del petróleo, ¿ok? Con este petróleo, Rusia está planeando, atención, detrás de los escenarios,
con figuras poderosas, sombreros blancos dentro de estos países: Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania. Detrás de los escenarios, vuelvo a repetir, van a conectar todo junto y van a crear un nuevo sector de la energía. Y después un nuevo sistema financiero. A ver, resumidas cuentas, lo que está diciendo es que este acuerdo secreto, mediante este acuerdo secreto que la Unión Europea ha firmado con Rusia para suministrar gas y petróleo en medio de esta crisis del petróleo a nivel mundial por lo que está pasando en el Golfo Pérsico, se va a formar una especie de conglomerado energético. Luego ha citado también a Italia. España no está, luego ha mencionado a España en otro asunto, pero aquí tengo que decirlo que lamentablemente no lo ha mencionado, pero se ha mencionado a países grandes de la Unión Europea, como son Polonia, Alemania, Francia y uno que no está en la Unión Europea, que es el Reino Unido. Y como digo, después ha hablado también de Italia. Y lo que comenta es que a partir de esta unión, esta entente para comerciar con Rusia bajo mano, en secreto, se está poniendo los cimientos del nuevo sistema financiero, cosa de la cual ya os he contado en repetidas ocasiones, que finalmente Rusia iba a absorber los despojos de la Unión Europea y crear una nación poderosa que va a trabajar toda junta. Con la cual, con esa nación poderosa, van a derribar toda la corrupción, acabar con todas las guerras en estas regiones y, por su parte, Estados Unidos va a hacer lo propio en Groenlandia, Canadá, México, Sudamérica, capturando esas regiones. Y luego también en Oriente Medio, India, China va a caer, en fin, está diseñando o, bueno, bosquejando un poco el futuro orden monetario, que también va a ser político, que tiene que ver con los nodos del QFS, del cual pues también os he hablado en repetidas ocasiones. Y todo esto se está desarrollando, está pasando, así que algunas veces es muy difícil para la gente ver esto. Bueno, aquí se pone a divagar un poco en relación a cómo la gente pues no se da cuenta de estas cosas porque son operaciones secretas, pero la cosa se pone más interesante en el minuto 24, donde va a soltar algunas bombas. Se están llevando a cabo acuerdos detrás de los escenarios, el petróleo de Rusia. Trump está permitiendo esto porque hay acuerdos grandiosos que se están llevando a cabo en este momento para crear este nuevo sector energético con Rusia. Acuerdos secretos conectados que, bueno, recordad que está Kirill Dmitriev maniobrando diplomáticamente con gente muy importante en todo el mundo, en Oriente Medio, en Europa, en América, y todo esto conectado con el BIS y el FMI. Así que esto es masivo, lo que está pasando es grandioso. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué nadie lo conoce, lo que está pasando, incluso en Europa? Porque todo esto son operaciones secretas. Incluso en Europa, atención, hay gobiernos de continuidad. Los buenos investigadores sabéis que esto es en lo que derivó el robo electoral del año 2020 por parte de Biden, que los militares, aparentemente Biden ganó y siguió gobernando, pero por detrás estaban en un gobierno de continuidad, es decir, el equivalente a cuando una nación extranjera ha tomado el control de sus países. Pues aquí nos está diciendo que eso también ha sucedido, es decir, que estamos en gobiernos de continuidad en Europa. Insisto,
Bueno, aquí se menciona los países que tienen estos búnkers y tal, pero lo que está diciendo este hombre, y sabemos que tiene información privilegiada, es que eso está sucediendo. Acordaos que ha mencionado a Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y ahora va a mencionar a Italia. Así que, bueno, no podemos hacer afirmaciones más allá de los nombres que ha dicho. Dice que esto solo lo conocen las cabezas del ejército, saben lo que está sucediendo. Bueno, se aseguran de que la gente no se vaya de la lengua. Y aquí habla de la tecnología. Se tira hablando bastante rato. La verdad es que es bonito que sigáis lo que está diciendo, porque va a decir cosas increíbles, sobre todo relativas a Dios, y habla, pues eso, de cómo bueno, que contó Snowden, de cómo se registran nuestras llamadas, nuestros emails, toda nuestra mensajería instantánea, y luego, bueno, pues reconoce que hay la vigilancia está mucho más allá de lo que nos imaginamos, que todo se registra, todo se graba, pero es que está Dios, que lo graba todo, están los demonios que también lo graban, los ángeles y también incluso pues entidades interdimensionales. Todo está grabado, incluso en nuestro cerebro, y yo sé por qué dice esto, en nuestro cerebro todo lo que hacemos está grabado, o sea que cuando alguien miente en su cerebro está esa información, y lo dice porque hay maneras de extraer la información, esto lo ha dicho en algún otro vídeo. Dice que ya las técnicas MK Ultra, aquí hago un inciso, le voy a dejar que siga hablando, pero porque lo ha dicho hace poco en alguno de sus vídeos. Dice que ya no hacen torturas para sacar la información a la gente, simplemente le extraen la información del cerebro. Se la sacan, pues como el que saca, pues yo qué sé, una memoria interna, así, se la sacan y la traspasan a otro sitio. Bueno, dicho esto, luego va a hablar de Candace Owens, del lío que tiene con Charlie Kirk, que Donald Trump va a ir contra Candace Owens, pero finalmente todo eso, nada, pues es para exponer lo que va a decir Candace Owens. No me voy a detener ese tema porque hay cosas más importantes. Por ejemplo, Chris Wray. Está hablando de que Chris Wray fue el director del FBI que nombró Donald Trump. Acordaos que parecía que era un traidor, que le traicionó con el tema de las elecciones y tal. Y bueno, pues aquí está diciendo que en realidad él estuvo sacando información de los servidores y se lo estuvo dando a los militares. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues lo va a decir a continuación, básicamente porque hay que hacer las cosas legales. Y los militares, aunque pueden extraer la información, no lo pueden hacer así porque si no, no podría ser registrado en el Congreso. Y por eso ha mencionado esta tontería, hay que decirlo, porque es una tontería, de lo de las bolsas de basura donde han encontrado información. Evidentemente, esto es una chorrada como un piano, si me permitís la expresión, y es una manera de justificar, digamos, el que se encuentre esa información que es letal para el Deep State. Por eso, por lo visto, pues ahora mismo en Washington DC están todos preguntándose, los malos me refiero, de qué lado está Chris Wray, una vez que Comey ha sido, el anterior jefe de FBI, ha sido arrestado. Y por lo visto, entre las cosas de las que se está hablando son las violaciones que se llevan a cabo en Washington DC en las oficinas del Congreso. Ya sabéis, estas orgías gay que se producen allí. Después se pone a hablar de Pam Bondi, de una serie de citaciones, de arrestos, que van a ser 23.000, que no ha llevado a cabo, cosa que va a explicar después, y que básicamente ha sido a cambio de que otras personas cambien de bando. Esto lo va a explicar mejor. Habla de que esta información que Chris Wray está proporcionando, más bien que dejó, esa información que dejó, aquí está hablando de que Chris Wray es un sombrero blanco, tienen que ver con John Podesta
Acordaos del Pizzagate, estamos hablando de cosas muy graves. Por supuesto, mano derecha de Hillary Clinton, todo el escándalo de los niños desaparecidos de Haití y, bueno, pues tráfico de seres pequeños. Y, por supuesto, de el adreno, de la droga de la eterna juventud que consumen las élites. Así pues, Chris Wray habría dado toda la información sobre Podesta, de manera que habría engañado al Deep State. Una información adicional es que la información que Trump ha utilizado para acabar con los sicarios de los cárteles de la droga que se dedicaban al asesinato por encargo, aparte de traficar con droga y traficar con seres pequeños, ha sido gracias a Chris Wray. Evidentemente, estos asesinos a sueldo eran sicarios del Deep State, del FBI, y, bueno, pues ha sido el propio Chris Wray quien ha promocionado esa información. Como digo, iba a explicar mejor lo que en la figura de Pam Bondi, la fiscal general que ha sido despedida por Donald Trump y que muchos consideran una traidora, ya comentó en anteriores ocasiones que ha ejercido de mediadora, al igual que Kash Patel, mediadora entre el Deep State y los gobiernos de Colombia, Venezuela, México, los Bush y la oligarquía del petróleo, grandes corporaciones que, aparte de traficar con petróleo, trafican también con drogas, con armas y con seres pequeños. Y básicamente les ha estado convenciendo para que cambiaran de chaqueta y testificaran estos millonarios. Por eso, Pam Bondi no ha ejecutado esas órdenes de arrestos contra 23.000 personas, porque básicamente les estaba diciendo que era mejor que cambiaran de chaqueta y que conseguirían un acuerdo para, no tener que ir a la cárcel o seguramente no ser ejecutados. Os he dicho anteriormente que Donald Trump había hablado de España y lo vais a ver vosotros mismos cuando habla de que Trump está retirando militares norteamericanos de Europa y menciona específicamente Alemania y España. Aquí estáis viendo, you are talking about Spain o Germany. Hay un colapso ahora mismo en la OTAN. Pretende la Unión Europea crear su propio ejército, pero dice que es un tigre de papel porque, para empezar, no tienen munición. Se ha gastado toda la munición que tenían en la guerra de Ucrania, proporcionándosela a Ucrania. De manera que, aquí va a decir otro bombazo, Rusia puede hacer un movimiento en Europa y Estados Unidos se quedaría mirando. No hay poder ahora mismo dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. No tienen munición, la han gastado. No hay munición en los países de la OTAN. Ni siquiera tampoco misiles. Se han gastado todos. Así que Estados Unidos, al quitar sus fuerzas, es algo muy grande. Hay muchos comentarios de las fuerzas de inteligencia alrededor de esto, porque Rusia podría hacer una invasión de Europa y Estados Unidos se quedaría mirando, como estáis viendo. Evidentemente, muchos estaréis pensando que cómo es posible que Rusia haga un movimiento militar contra la Unión Europea si la Unión Europea le está comprando el petróleo. Evidentemente, yo me quedo con la misma duda. Pero yo lo que entiendo, y esto es algo absolutamente personal, porque esta información ya se está dando cuenta que es bastante adelantada, todavía quedan meses para que esto suceda, pero en un momento de carestía energética, de dependencia de la Unión Europea del gas y el petróleo ruso, pues determinados elementos. Tened en cuenta que ha dicho antes que había gobiernos de continuidad en diferentes países europeos. Bueno, pues esos propios militares de esos países europeos
como que permitieran esa entrada de Rusia y ahí, bueno, pues se reconfiguraría la Unión Europea. O sea, lo que os estoy diciendo es algo tan grande que me tengo que tomar un poquito de agua para digerirlo. Pero básicamente os he contado cómo va a acabar esta paranoia, este desastre, este teatro que estamos viviendo. Y de teatro habla porque dice que va a haber otro amago de guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, pero dice que esto va a ser solo un teatro para que Donald Trump gane las elecciones del año 2028. Bueno, para poder decir que bueno, pues que es muy machito y que puede con Rusia. Todo esto está preparado, imaginaos, con 2 años de antelación. La información de los sombreros blancos, están las agencias del Deep State y, bueno, pues está dando información a los militares de, bueno, pues cómo se están haciendo las cosas y básicamente las cosas se tienen que hacer de acuerdo a los registros, como os he dicho antes, y de esa manera, por eso Chris Wray ha dejado esas bolsas con información, que ya sabemos que es una tontería, pero bueno, es la manera de justificar lo que va a venir. En definitiva, Chris Wray está testificando la conspiración y está señalando a senadores, a diputados, a Epstein, todos ellos metidos en esta conspiración que implica el tráfico de seres pequeños, pues cosas muy graves que se hacen contra menores de edad y en ese contexto es donde va a aparecer el nombre de Adam Schiff, que muchos, bueno, pues habéis oído hablar que es una persona que hace cosas muy, muy feas a los seres pequeños, diputado por California, uno de los jefes del Partido Demócrata, jefe de la Comisión de Inteligencia del Congreso, es decir, alguien que tiene mucha información y que, por supuesto, está relacionado con John Podesta. Así que, bueno, pues esa información que obra ya en manos del FBI de Kash Patel nos va a llevar, aquí estáis viendo, diputados, senadores, cárteles, operaciones conectadas conectado con Epstein y todo esto está en las bolsas estas de basura. Así que bueno, pues yo creo que este vídeo pasará a la historia por ser el primero que explicó cómo va a caer la Unión Europea. Y así como resumiendo por lo que ha dicho, hay un acuerdo secreto entre determinados canales o líderes de la Unión Europea, de algunos países de la Unión Europea, mejor dicho, para que Rusia suministre gas y petróleo y en un momento dado el colapso de la Unión Europea ligado a esos intentos de atacar a Rusia sin fuerzas, pues va a hacer que Rusia pues haga, bueno, pues el elefante que mata una mosca y encima ayudada por algunas de las moscas, en este caso los gobiernos de continuidad de algunos países de la Unión Europea y finalmente esas estructuras que se están creando ahora mismo a partir de la energía. Acordaos que la Unión Europea, antes de ser Unión Europea, fue un acuerdo del carbón. Repasado la historia de la Unión Europea. Primero, pues, comenzó siendo un acuerdo energético y ahora va a haber otro acuerdo energético que va a llevar a otro sistema financiero, que es como acabó el primer acuerdo a partir del cual se creó la Unión Europea. Así que excelentes noticias para los europeos, yo creo también para el resto de países, porque ya habéis visto que pues, se contempla prácticamente todo el mundo. Os dejo con mis redes aquí para comprar mis libros, aquí los podéis ver todos, mi página web, las donaciones y bueno, pues aquí tenéis también mi libro en italiano. Un saludo y hasta la próxima.